Ahora dele un aplauso al Rey de Reyes. Ahora sí que sí. Le voy a pedir si le es posible que le dé share a la transmisión de nuestra página de Facebook para que pase por ahí a través de su gente, ¿verdad? Para que usted evangelice a sus amigos, que ahí usted tiene amigos que no saben ni quiénes son. ¿Quién tiene gente en Facebook que no sabe ni quiénes son? Tengo un montón que no sé ni quiénes son, pero Dios es bueno. Están ahí, así que les toca leer y oír todo lo que nosotros posteamos, porque así estoy un poquito en la lata, papá. Bueno, hoy seguimos, ¿verdad? Con la línea que el Señor lleva con nosotros, de mostrarnos cuán amor tan grande Él tiene por nosotros y enseñándonos porque es que es chévere, porque Él nos da unas instrucciones para nosotros vivir de la manera que Él quiere que vivamos. Y eso es genial porque, ¿sabes? No tenemos que inventar, no tenemos que estar adivinando. Nosotros tenemos una guía ya de cómo debemos vivir. Y este mensaje se titula Entrando en Razón. Esto está basado en la parábola del hijo pródigo, donde en un momento dado el hijo pródigo entra en razón. Esto es en la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera dice, volviendo en sí. Y volvió en sí. Eso es como si estuvieras desmayado y volviste en sí. Y entendemos que hay una enseñanza demasiado grande. Se pueden sacar tantas cosas de esta parábola. Esta es la parábola posiblemente más conocida de la Biblia, aún para las personas que no le sirven al Señor y que no estudian la Biblia. Por lo menos es como el Salmo 23. El Salmo 23 se lo sabe todo el mundo, aunque sea ateo. Y dentro de la enseñanza que hay en este escrito, en este relato del Señor, porque eso fue una combinación de tres parábolas que hizo el Señor. Que hizo la de la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo. En la moneda perdida y el hijo pródigo, nosotros podemos ver que el dueño va a buscar la moneda que se perdió y la oveja que se perdió. Pero tenemos que entender que si se perdió fue porque algo le pasó, no fue a propósito, ¿verdad? El que se perdió no se pierde a propósito. Cuando usted va por ahí buscando una dirección y se pierde, usted no se quería perder, usted quería llegar al sitio, pero por alguna razón se fue por el lado que no era y se perdió. Pero el hijo pródigo no se perdió. El hijo pródigo tomó una decisión de irse. Y eso es lo que vamos a ver en este día. ¿Qué pasó ahí? Vaya conmigo al capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Primero está la oveja perdida, después está la moneda perdida y la tercera parábola es la del hijo perdido. Lo llaman la Nueva Traducción Viviente. Leemos a partir del versículo 11. Para ilustrar mejor esta enseñanza, o sea, las dos parábolas que había dado ya, les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar,
lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebremos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos prestamos, Padre, a hablar lo que tú quieres que hablamos en el día de hoy, Señor. Prepara nuestros corazones para que esta palabra caiga en tierra fértil, Señor, para que pueda dar más fruto, Padre, del que tú quieres, como tú quieres que tengamos, Señor. Úsame en este día, Señor, a placer, Señor. Te entrego todos mis sentidos para que sean tuyos en este momento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Esta es una historia que tiene tantos, ¿verdad? Tantos aspectos. Lo primero es que tenemos que ver con qué sentido Jesús lo hace. Lo primero es que en ese tiempo la ley, lo puede buscar en Deuteronomio, decía que el hijo menor tenía una tercera parte de la herencia. El hijo mayor tenía la mayor cantidad de herencia, el primogénito. Y se supone que solamente se podía heredar cuando el padre moría. El pedir la herencia antes del padre morir era desear la muerte del padre. Eso es lo que, ¿verdad?, se entendía en el concepto de judío. Y posiblemente el papá, porque generalmente ¿verdad? En ese tiempo todo estaba basado en terrenos y en ganado y demás, no en un banco necesariamente. Sí, te podían haber, pero no era lo común. Posiblemente el padre tuvo que ir a coger un préstamo, o tuvo que ir y vender las propiedades para poderle dar al hijo, o le dio las propiedades al hijo, porque cuando usted ve aquí dice, pocos días después, el hijo empacó sus pertenencias y se fue. Puede ser que el hijo haya entonces puesto a la venta todo lo que el papá le dio y entonces dijo, ahora sí que nos vamos. ¿Por qué el muchacho quería hacer eso? Esa es una costumbre que uno cuando es jovencito tiene. ¿Alguien aquí se quería ir de la casa seguida que pudiera? La mayoría de nosotros. Entonces, ¿para qué? A pagar renta cuando no pagas renta, a pagar luz cuando tú no pagas luz, a pagar agua cuando tú no pagas agua, ¿sabes? Pues, ¿pero por qué? ¿Por libertad? Por ser libre y hacer lo que me dé la gana, que nadie me filtre la hora de llegada, que tu mamá te esté texteando, ¿cuándo viene? Ya viene, es tarde ya. Ven. Y el papá se queda roncando generalmente, pero, tenemos que ver cuál es la idea de esto, porque esto tiene que ver mucho con la parte espiritual nuestra en el día de hoy. Dice que se fue lejos. Salió de su casa para irse lejos al mundo, a disfrutar las supuestas cosas que el mundo nos da. Entonces posiblemente se fue con su camisita Lacoste, con su maoncito Armani,
su zapato Salvatore Ferragamo y en su Mini Cooper. Se fue con el bolsillo lleno. Pero lo que pasa es que si tú no trabajas y no inviertes correctamente, eso se va a acabar un día. Y así dice que pasó. Dice que se peló. Y entonces, a la misma vez que se le acabó el dinero, una hambruna vino. O sea que se complicó la cosa. Entonces, posiblemente tenía el reloj, el Cartier, y lo empeñó para empezar. El Mini Cooper ya no pudo ir y lo fue y lo llevó a la casa de empeño, a la familia fue. Le dijo, mira, o esa gente que te coge el carro, dijo, mira, dame alguito por el carro. Lo que le quedaba era la Lacoste, los Salvatore Ferragamo y el Armani, el Mahon Armani. Entonces, comenzó una vida de pecado, una vida de vivir a su manera. Porque eso era el objetivo de él, vivirlo. No quiero vivir de otra manera que no sea como a mí me dé la gana. Llegar a la hora que yo quiero, ir a donde yo quiero, juntarme con yo quiero, traer a mi casa a quien yo quiero. Pero lo que pasa es que esa vida dura poco. Y dice que al poco tiempo, ¿sabes? No duró mucho. No le duró mucho el catch, ni lo que empeñó. Entonces, dice que en la Reina Valera dice que se le arrimó a un hacendado para que le diera trabajo. Se le vio a en algún sitio y se le pegó a ver. Dijo, estaba en el supermercado haciendo la compra. Te ayudo con la compra, vete, yo te ayudo. Y empezó a hacer lo que no tenía que hacer en su casa. Y nada malo con eso, ¿verdad? De ayudar a alguien. Pero entonces entró en razón. Y esa es la palabra clave de esto. Entró en razón. Se dio cuenta que él estaba mejor antes que ahora. Que aunque estaba en el vacilón y en todo lo que él anhelaba, no era tan bueno como se veía de lejos, porque siempre la grama es más verde en el otro lado. Siempre la grama es más verde en el otro lado hasta que llegas allí y ves que está igual. Cuando miras para donde tú estabas, ves que allí era. Yo no sé, hay un libro que se llama El Alquimista. No sé si alguien lo ha leído. Que se trata de hacer oro de metales. El alquimista. Entonces este hombre quiere ¿verdad? Eso que hace el alquimista y se va por el mundo a buscar y tiene una serie de dificultades hasta que llega al final y el secreto estaba donde él estaba originalmente. Por eso es que digo que siempre la grama es más verde al otro lado y siempre miras que el otro está mejor que tú hasta que no te enteras. Mira, si ahora mismo nosotros agarramos todos nosotros y escribimos nuestros problemas y los echamos en una urna y empezamos a sacar, cuando tú saques uno, el que sea, tú vas a querer el tuyo para atrás. Te lo aseguro que vas a querer el tuyo de vuelta. A veces pensamos que nosotros somos los únicos que tenemos problemas. Nosotros, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Cuando nosotros somos parte de la situación del mundo. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con nosotros? Que tiene que ver con eso también. Que nosotros hoy somos hijos. En Juan 1, 11 y 12 dice que a lo suyo vino, refiriéndose a Jesús, y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, a esos le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Nosotros los que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el Señor nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y hoy pues entonces ya nos convertimos en hijos. Entonces cuando nos convertimos en hijos, hay un package completo en convertirse hijo. Se trata de provisión, de alimentación, de medicina, de educación, de todo lo que el ser humano, ¿sabes? Todo lo que un padre tiene que hacer con un hijo, nosotros lo tenemos en el package que el Señor nos ofrece cuando venimos a Él. Él nos redimió. Mira lo que dice en Colosenses 2:14. Dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. O sea, la orden de arresto y el pliego acusatorio
que había contra ti y contra mí, el Señor lo cogió y lo rompió. Lo tiró y dijo, limpio, yo cargué con esto, yo me hice culpable, tranquilo, tú no te preocupes. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo comenzó todo esto? Y ya le hemos hablado varias veces. Todo esto comenzó cuando entró el pecado al mundo a través de Adán y Eva. El Señor le dio todo. El Señor preparó todo antes de crearlos a ellos. Le dio algo espectacular. Mas sin embargo, ellos prefirieron comer del fruto del bien, de la ciencia del bien y el mal, porque querían ser iguales a Dios. Y querer saberlo todo. De ahí en adelante todo cambió. Pero el hombre no entendió Génesis 3:15. Que de la simiente de la mujer iba a venir uno. Le dijo a la serpiente que tú lo vas a herir en el calcañar, pero él te va a aplastar la cabeza. Y nunca, porque Pablo escribe que nunca se dieron cuenta que Jesús visitó. ¿No se dieron cuenta? Un grupito sí, pero la mayoría no se dio cuenta. Salmo 8:5. Mira qué hermoso es esto. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. La Reina Valera dice un poco menor que los ángeles, pero la palabra del original es Elohim. Por eso es que es, sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios. A nosotros nos hizo un poco menor. Los ángeles no son mejores que nosotros. Nosotros somos la máxima creación de Dios y los ángeles son creación de Dios. Nosotros somos la máxima creación de Dios. Y esto es que usted tiene que entenderlo algún día. Que usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Por ti y por mí. No fue ni por los ángeles, ni por los búfalos que están en periodo de extinción, en peligro de extinción, ni por los carey. No fue en nombre de nada de eso. El Señor murió por ti y por mí, por su máxima creación, por lo que le costó la vida, por lo que le costó la vida. Pero yo siempre les digo que se viene al Señor por decisión o por nocaut. Esas son las únicas dos maneras de venir al Señor, por decisión o por nocaut. Y la mayoría venimos por nocaut, porque hay que tocar fondo, muchas veces hay que tocar fondo. Hay personas que hasta que no tocan fondo no se dan cuenta y el problema de eso es que hay más fondo. Aunque tú creas que tocaste fondo, si no paras a tiempo, sigue, hay más fondo por ahí para abajo. Y entonces, la mayoría de las veces, las personas tienen que seguir tocando fondo y terminar comiendo las algarrobas de los cerdos. Por si usted no lo sabe, para el judío, el cerdo es un animal inmundo. Ni contacto con él. Este hombre terminó alimentando los cerdos y le decía, una algarroba para ti, una para mí, una para ti a los lechones. No, pero dice que nadie le daba. Dice que nadie le daba. Ni algarroba. ¿Alguien comió algarroba? Yo comí algarroba. Para limpiar los gallitos. ¿Te acuerdas que le decían de gato? ¿Qué fue? Pues cada cual sabe, los entendidos entienden. Yo no he dicho nada. Simplemente di un club exacto de ese gato. El inmundo era humillación, terminar con los cerdos. Pero él entendió, lo importante es entender el error y saber que estás mejor en tu casa. Porque los hijos se van y por más que los pasen, por orgullo no vuelven, no quieren volver. Mi hija le pasó, mi hija estaba durmiendo en el piso, sabiendo que tenía una cama brutal allí en la casa, pero ella se negó y dijo que no, y siguió y nunca volvió. Todavía la estoy esperando. Y de eso han pasado ya 20 y largos años. Entró en razón. Entonces dice que cuando él entró en razón, entendió que era mejor regresar a su casa.
pero regreso a casa humillado como un jornalero. O sea, no crea que vengo otra vez como hijo, porque yo no creo que mi papá vaya a pensar que ese es otro problema. Que a veces pensamos que no somos dignos, ahora me refiero a Dios. Este padre es tipo de Dios, no del padre terrenal. Esto es tipo de Dios. Y dice que decidió, primero entró en razón, ¿verdad? Lo puso en su corazón y entonces actuó. Porque te lo da en dos momentos. Entró en razón, entonces decidió ir. Esa es la parte difícil. Muchos estamos entrando en razón, pero no decidimos ir. Y eso hace una diferencia. Tienes que decidir volver. Entonces, dice que cuando venía de camino, el papá lo vio a lo lejos. El papá reconoce a sus hijos. Y dice que corrió hacia él. Entonces siempre yo me pongo a pensar, yo pienso de vez en cuando, yo me pongo a pensar que eso no fue casualidad, que por casualidad el papá se asomó y lo vio. Yo creo que el papá todos los días se asomaba y venía varias veces al día y miraba siempre pensando que su hijo iba a regresar. Dice que corrió hacia él. Entonces, el lagarto de la cos ya parecía una iguana de palo. Los Armani estaban, de ahí surgió los maones rotos, de ahí empezaron los maones rotos. Y los Salvatore Ferragamo hacían así. Y ya sabe que venía a pie porque empeñó el Mini Cooper y el Cartier. Pero el padre corrió hacia él. Dice que lo abrazó así por el cuello. Y yo me imagino, papi, he pecado sobre ti, chacho, cállate la boca. Me imagino que el papá le dice, cállate. Volviste, que es lo importante. Porque no nos sentimos dignos a veces de regresar, de venir al Señor. Hay personas que no se sienten dignas de venir al Señor. Yo puedo entenderlo, ¿verdad? Porque eso es significado de que lo considero tan santo que como soy yo, pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con eso yo te recogeré. Entonces dice que el padre vio el lagarto aquí y los maones rotos y los zapatos así, y le dijo a los siervos, siervo, traerle vestido nuevo. Dice, una sortija para su dedo y calzado. Y entonces maten el becerro engordado. Ya yo les he explicado que ese es el becerrito que se saca aparte para engordarlo para el día del Yom Kippur. Él dijo, engordamos otro, olvídate de ese. Ese es para él ahora. Y esa es la bendición de regresar. Podemos haber gente aquí hoy que aunque venimos consistentemente, estamos viviendo fuera de casa de papá. Y estamos viviendo pensando que no somos dignos de él. Hay un pasado, hay un rechazo, o hay una caída, pues podemos fallar y no nos atrevemos a regresar. Y hoy es el día de que tú tienes que hacer esa diferencia. Porque eso es lo importante de ver los relatos de la Biblia con un hombre como David. A ver, el pecado de David fue heavy, man. O sea, él cometió adulterio, fornicación y asesinato. Y ese asesinato es en primer grado el que hizo David, planificado. Y aún así, el Señor lo restauró. Él pasó 7 días tirado en el piso en su cuarto, sin comer. Y cuando murió el bebé que Betsabé había tenido, ahí él se levantó. Y por eso David es el hombre con el corazón conforme a Dios, porque iba, cuando fallaba, lo reconocía y iba y se arrepentía. Se agarraba de los cuernos así del templo y no había que sacarlo arrastrado de allí. Porque ese es el hombre con el corazón conforme a Dios. El que reconoce que falló y se arrepiente. Y el que se arrepiente alcanza misericordia, dice la palabra. Pero entonces tenemos el caso de Pedro. El caso de Pedro a mí siempre me ha sido
bien interesante. Porque Pedro era tan apasionado que metía mucho las patas por su pasión. Y el Señor entendía su corazón. Yo estoy seguro que Dios entendía su corazón. Es que es apasionado, no puede hacer más nada. Y que poco a poco lo vamos apretando las tuercas hasta que Él caiga donde tiene que caer. Tan es así que antes de Jesús ser arrestado, Él se le acerca a Pedro y le dice: Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte como al... No a él, quiero que sepa, léelo bien para que dice: me ha pedido a todos para zarandearlos como el trigo, a todos. Pero yo estoy intercediendo por ti para que no te falte la fe. Entonces, él diría: chacho, yo siempre. Claro, pero él era el más vulnerable. Pero él era con el que Dios tenía unos planes grandes. Y por eso él dijo: yo voy a interceder por ti, porque yo sé que a ti esto va a ser peor para ti. ¿Qué sucedió después? Que vienen las 3 negaciones de Pedro. Después que él se había cantado: no, yo digo hasta home, vamos hasta home tú y yo. Venga lo que venga, si hay que morir, morimos. Y a la primera le dijo: yo lo conozco. Pero dice la Biblia que cuando lo negó la tercera vez que cantó el gallo, él y Jesús se miraron. O sea, ya Dios sabía todo y estaba orando por él, porque no era ahí que le iba a faltar la fe, era después de esto que la fe le iba a faltar. Entonces, Jesús es crucificado, donde cargó el pecado de todos nosotros, cargó los miedos, cargó nuestras angustias, cargó nuestra enfermedad, cargó todo ahí, para que hoy nosotros podamos vivir en paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, dice la Biblia que todos ellos se fueron. Pero cuando las mujeres se encuentran con el ángel en la tumba, el ángel le dice: ¿por qué están buscando al que resucitó aquí entre los muertos? Entonces le dice: vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Pero Pedro no es uno de los discípulos. Ahí que tú tienes que ver el detalle, los detallistas que es Dios. Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que él los ve en Galilea como él había quedado. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se fueron a pescar. Y cuando están por allá, están en otro día de esos que no pescaron nada. Y llega Jesús a la playa. ¿Pescaron algo? Él sabe que no han pescado ni un catarro. ¿Pescaron algo? Ni un catarro, Señor. Pero no lo han reconocido todavía. Entonces Jesús le diga: tírenla. Yo no sé si es que las redes son zurdas, porque vuelve y le dice: tiren las redes a la derecha. No sé si es que a la izquierda, es que no sé, porque yo no sé de pesca. Pero la tiran y dicen que pescaron heavy. Pero ya Jesús tenía un barbecue preparado en la playa. Jesús ya estaba allí. Véanlo. No dice barbecue, pero ya él tenía las brasas prendidas. Estamos en el tiempo de nosotros. Tenía unas brasas y lo tienen hambre. ¿Y quién reconoció que era Jesús? Pedro. Yo creo que ese es el Señor. Y dice que Pedro se ciñó los lomos y se tiró al agua y nadó. No pudo esperar que la barca llegara y nadó hasta la orilla. Entonces, cuando todo el mundo llega, que trae más pescado, ya Jesús tenía 2 o 3 puestos allí en la parrilla. Él como que camina, yo me lo estoy imaginando que camina con Pedro y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Tiene que ver en el contexto del original. El original de eso dice: Pedro, tú me ágape. Ese es el amor ágape, es el amor del capítulo 13 de 1 Corintios. Pedro, tú me ágapes. Y Pedro conecta: sí, Señor, yo te fileo.
Fileo es el amor fraternal, no es ese amor ágape, que es el que yo digo que el más parecido es el de una mamá a un hijo. El de Dios y una mamá a un hijo es el más parecido. Y entonces cuando Pedro le diga, sí Señor, yo te fileo, apacienta mis ovejas. Ya le está dando un mandato, ya le está diciendo, para eso tú vienes, te estoy restaurando. Le vuelve y le pregunta, Pedro, ¿tú me ágape? Sí Señor, yo te fileo. Apacienta la grey una tercera vez. Pedro, tú me ágape. Señor, tú sabes todas las cosas. No me preguntes más porque yo no sé lo que es amar. Ese es mi análisis, ¿verdad? Eso no es teología, es mi análisis personal. Él está tratando de traer a Pedro a amar porque le está diciendo, vas a apacentar mi oveja, tienes que amar. Tienes que ágape, tienes que tener ese amor ágape para poder apacentar mis ovejas. Necesario. Y Pedro le dice, tú sabes todas las cosas, posiblemente casi llorando, me lo imagino yo. Tú sabes todas las cosas, Señor, tú sabes que yo te fileo. Y ahí, las 3 negaciones de Pedro fueron restauradas. Para que Pedro estuviera claro. 3 contra 3. Y ya sabemos, ¿verdad? Lo que ocurrió con Pedro luego. Porque así es el Señor te avisa. Estoy orando por ti, viene candela, pero yo estoy orando por ti. Para que no te falte la fe. Entonces, es restaurado. Efesios 2:13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es importante, amados, que ustedes entiendan el sacrificio de la cruz. Si alguien todavía no lo entiende. ¿Sabe? Este evento es tan significativo en la vida de nosotros. Por eso Jesús, Dios en el Edén, trae unas pieles, mata a un animal y trae unas pieles y los cubre, porque ya le está estableciendo que para poder cubrir el pecado alguien tiene que morir, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, Él establece en el desierto la ley sacrificial, que empieza a hacer los sacrificios una vez al año para cubrir, no perdonar, para cubrir los pecados del pueblo por un año. Pero ¿qué pasó entonces? La gente lo cogió vacilón, porque entonces la gente pecaba y llegaba con el de estoy aquí. A ver, así es bien fácil, me voy con el hijo pródigo todo el fin de semana y vengo con un corderito el lunes al templo. Estoy aquí. Entonces dice la Biblia que cuando llegó el tiempo establecido por Dios, llegó Jesús. Y Jesús cambió la historia. Y cambió la vida de nosotros, la oportunidad de vivir de nosotros, donde por medio de su sacrificio y su derramamiento de sangre cubrió el pecado del mundo, de los de antes, de los del tiempo y de los después, porque aún a nosotros estábamos incluidos ahí. Esa oportunidad de venir a la cruz del Calvario para que el Señor perdone todas nuestras deudas, para que rompa el acta de los decretos que había ahí contra nosotros y nos haga unas nuevas personas y nos traiga a la casa y nos ponga vestido nuevo, calzado nuevo, una sortija y maten al becerro gordo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender hoy, iglesia, cuán importante fue ese sacrificio y por qué. Ok, todo nos fue entregado desde el principio. El Señor le dijo, todo esto es suyo, y lo soltamos. Lo dejamos y se lo entregamos a Satanás. Por eso Satanás se lo ofrece a todo el mundo. Te doy todos los reinos del mundo. Hay un montón de gente que los ha agarrado, quiero que sepas. Muchos famosos agarraron todos los reinos del mundo, ¿verdad? Eso es lo que significa eso. Mas sin embargo, es tiempo, hermano, de que la iglesia se dé cuenta del Dios que tenemos. Del Dios que tenemos. Ya nosotros no andamos más en temor. Temor a que nos pase ¿qué?
¿A que nos pase qué? Las cosas están mal así. Claro que sí, pero eso es bíblico. Y se van a poner peor, es el detalle. No es que están mal ahora y se van a poner peor. Vendrán tiempos peligrosos, le dijo Pablo a Timoteo. Pues eso, ¿sabe? Si usted está asombrado por lo que está pasando, usted no está leyendo la Biblia. Tan sencillo como eso, si usted está asombrado por lo que está pasando. Esto lo estamos esperando hace tiempo. Estamos esperando la situación esta sexual, de homosexuales, todo eso está ahí. Como en los días de Lot. ¿Qué pasaba en los días de Lot? Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Pecado, a todo lo que da y maldad, todo lo que da. Matándose unos con otros. No, pero para el que se quede cuando suene la trompeta es que va a ser peor. Ahí sí que va a estar malo quedarse ahí. Pero nosotros cuando entendamos cuán grande es nuestro Dios es el dueño de la plata y del oro. Nuestro Dios es el Dios de la sanidad. Nuestro Dios es el Dios de los ejércitos. Nuestro Dios es el Dios de paz. Nuestro Dios es todo. Esto me recuerda el hombre que compra un crucero para él, su esposa y sus 2 hijos. Entonces ellos dicen, bueno, mi amor, tenemos chavo nada más que para el viaje. Para comida no tenemos. Vamos a llevarnos unos sándwichitos, eso como cuando tú vas a Disney que te llevas todos los sándwiches todos en la mochila. Sí, porque ahora ahí hay que pagar como que si tú vas con 2 muchachos, te pagas $1,000. Pues ellos se llevaron sus sándwichitos, sus galletas y sus cosas para cada día comer. Entonces cuando llegaban las horas de los banquetes y eso, ellos se iban para el cuarto y sacaban sus sándwiches y comían. Pero los sándwiches se acabaron antes de tiempo. No calcularon bien o alguien comió de más en el camino. Y empezaron a tener hambre y quedaban un par de días de crucero y él va donde el capitán y le dice, capitán, tengo un problema. Que yo con mucho sacrificio compré este crucero para mi esposa y mis hijos y yo. Y trajimos comida porque nosotros teníamos nada más dinero para el pasaje. Y él le dice, ¿tú me puedes traer tus boletos? Él va y los trae y le dice, caballero, todo está incluido. Es all inclusive. ¿Cuál fue tu problema? Pues así vivimos mucho. Viviendo día a día de migajas cuando no sabemos que todo está incluido. Y nosotros no mendigamos. Nosotros no mendigamos. No mendigamos porque la Biblia dice que vayan subiendo los adoradores, que él sabe de que nosotros tenemos necesidad. Por más que no, lo que pasa es que a él le gusta que le pidamos, quiero que sepa. A él le gusta que nosotros reconozcamos para cuando venga, sepas que es él. Dios siempre se va a glorificar, entienda que Dios siempre se va a glorificar en su vida, porque él no comparte su gloria con nadie. La gloria siempre es de él. Y la iglesia debe entender y actuar así. Entonces está el hijo, el hermano mayor. Esto es, el Señor aquí se le está tirando a los fariseos, para que sepa. Eso es una tiradera a los fariseos. Cuando el hermano mayor viene y ve el party encendido y dice, bueno, ven acá. ¿Y esto? Tu hermano que llegó, en vez de alegrarse que llegó su hermano, se molestó porque le mataron el engordado, que es el detalle, que lo más probable él era el que lo engordaba. Y le dice al padre, wow, mano, en tantos años yo contigo, rompiéndome el lomo contigo aquí y ni un cabrito me diste. Hijo, tú siempre estás conmigo, esto es tuyo. Todo lo que yo tengo es tuyo, pero nosotros somos, ahora mismo, si tú eres hijo, todo es tuyo. Nosotros somos coherederos junto con Cristo Jesús. Lo que pasa es que nosotros no pedimos la herencia adelantada. El Señor la va dando en el camino. Porque la recompensa es la vida eterna. Si tú la pides adelantado, te mueres mañana. Sí, porque si el premio es la vida eterna, pues tienes que morirte primero, porque todavía no ha llegado, la trompeta no ha sonado. Pues te tienes que morirte mañana. El hermano es tipo del que se molesta cuando alguien llega, como llegó el hijo pródigo. Porque eso era lo que hacían los fariseos. Los fariseos se molestaban de que Jesús al pecador lo levantara, al que fallaba lo levantara. ¿Me entiendes?
Está diciendo, no, el que llega por ahí, alégrate. Que llegó uno esbaratado por ahí, lo vamos a ayudar a restaurar por medio del Espíritu Santo. Alégrate. Esa tiene que ser el corazón de la iglesia. Ese es el corazón de la iglesia. Colosenses 1, 19 y 20 dice: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Jesús reconcilió a Dios con el mundo. Jesús vino a cambiar la imagen de Jesús, que había sido distorsionada durante todos esos años de Dios. La imagen de Dios, Jesús la vino a restaurar. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Que Cristo murió por nosotros para que nuestra vida fuera restaurada y fuera cambiada. Y para que tuviéramos acceso a todo. Cuando muere Jesús, se rasga el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, para que ya la presencia del Señor estuviera accesible para todo el mundo, para que todos pudiéramos pasar hacia ahí. Si hay pasado en ti, si hay cualquier cosa en ti, o si hoy estás en un momento en que te sientes indigno, hoy es día de que entres en razón, le digas al Dios del cielo: Señor, quiero regresar a casa, quiero regresar a casa, porque el Padre Celestial está todos los días en las ventanas del cielo, mirando a ver quién regresa. Él está pendiente de eso que están pidiendo en las luces, que la mayoría son apartados. Pero dentro de la iglesia hay gente que se ha alejado o se va alejando poco a poco, y es hora de regresar. Es hora de entrar en razón y reconocer que Cristo murió por nosotros, que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, que ya tú no necesitas sacrificio, lo que tú tienes que venir a la cruz y ya está abierto el acceso para recibir ese perdón. Se te va a devolver calzado, vestimenta y el anillo, que significaba que eres miembro de la familia. Eso es lo que significa. El anillo significa ya estás en la familia otra vez. Porque si lo mandó a pedir es porque él lo dejó todo. Le tiene que haber sido que él se lo quitó y lo dejó. Ahora me voy al garete por la vida y lo perdió todo. De recobrar nuestro lugar. Esto lo estoy hablando a los hijos, a los que son hijos, no míos, de Dios, a los que son hijos. Hora de regresar y tomar tu lugar. Y a los que no son hijos, es momento de convertirse en hijos y de entender cuán amor tan grande tiene el Señor, que una vez vienes a Él, ya tú no tienes de qué más nada de qué preocuparte. Solamente tienes que ocuparte de tu salvación. Es lo único que tú necesitas. Ocuparte del resto se encarga el Señor. Del resto se encarga el Señor. Porque ya es hora de dejar de luchar solos. Cuando tienes a alguien que puede pelear por ti. Él quiere pelear todas tus batallas. Todas tus batallas las quiere pelear Él. Quiere ir frente a ti como poderoso gigante, abriendo puertas que nadie puede abrir y cerrando puertas que nadie puede cerrar. Así que te voy a dar un par de minutos para que analices. Y si hoy es el día que quieres tomar esa decisión de regresar o de convertirte en hijo, hoy es un buen día. Inclina tu rostro, por favor. Jesucristo, precioso Rey, nada en la tierra